Es importante que cada día cuando venimos los domingos a misa sepamos ver el tema central de la palabra de Dios. La palabra de Dios cada domingo tiene siempre un tema central. Y esto es importante que lo sepamos para ver dos cosas. Para ver qué quiere Dios de nosotros o para ver qué nos ofrece Dios. Las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas para nosotros. Es importante ver qué quiere Dios de nosotros y qué nos ofrece Dios. Qué distintas son dos actitudes con las cuales podemos venir a misa. La primera actitud sería: vengo a misa para cumplir con mi Dios, para darle a mi Dios, y no es así. Dios es omnipotente, Dios lo tiene todo. Dios no necesita de nosotros, aunque Él quiera nuestro amor, pero necesidad de nosotros no tiene. Por eso esa idea de que venimos a misa a darle algo a Dios, no. Venimos a recibir. Sería la segunda actitud. Vengo a misa a recibir. Vengo a misa a ver qué me ofrece Dios. Y aunque hay cosas que son siempre iguales, pero tienen sus matices, por decirlo así, ¿no? La comunión siempre va a ser la misma. Pero siempre que recibimos al Señor, recibimos un nuevo alimento para nuestra vida espiritual. Recibimos una nueva gracia. Por lo tanto, nunca se repite. Siempre es algo nuevo. Y en la palabra de Dios pasa otro tanto de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene siempre cosas que ofrecerme, tiene siempre cosas que enseñarme. Sí, es que este Evangelio ya lo he escuchado muchas veces, pero por muchas veces que hayamos escuchado un Evangelio, siempre podemos ver matices nuevos, cosas nuevas, que el Señor nos va iluminando. O sea, cada vez que vengo a misa, el Señor tiene algo que ofrecerme, algo nuevo. Qué importante es que vengamos con esta actitud, sabiendo que el Señor siempre tiene algo que ofrecernos y algo que ofrecernos para nuestro bien. Por eso, vuelvo al inicio, es fundamental saber captar, saber ver el tema central de la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver de dos maneras. Es importante que esta idea la tengamos ya clara para siempre. Esto lo podemos ver o bien porque el evangelista o Jesús en el Evangelio nos lo dice expresamente. Por ahí lo podemos saber. Pero también lo podemos saber en la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura y el Evangelio siempre coinciden en el tema central. La segunda lectura va más por libre, pero la primera lectura y el Evangelio siempre coinciden. Si nosotros sabemos ver la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio, habremos captado el tema central de la palabra de Dios de este domingo o cualquier domingo. Y esto es importante, porque estaremos viendo qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que el Señor quiere ofrecernos. Pues bien, hoy, en la misa de hoy, en las palabras de Dios de hoy, de este domingo, se dan las dos circunstancias. Por un lado, el Señor nos dice expresamente el tema central. Dice Él: Jesús les dijo una parábola a sus discípulos para enseñarles. ¿Qué es lo que le iban a enseñar? Ahora bien, para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Ese es el tema central, la oración. Jesús nos dijo que tenemos que orar siempre. O sea, no ocasionalmente, no de vez en cuando. No, tenemos que orar siempre, sin desfallecer. Ese es el tema central. Es un mandato del Señor. No es que lo diga el párroco como lo está diciendo. Yo me hago eco
de las palabras de Jesús. Tenemos que orar siempre. O sea, ahí vemos enseguida el tema central, porque Jesús nos dice el sentido de la parábola del juez injusto y la viuda. Lo vemos enseguida. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho expresamente el Señor. Pero también lo podemos ver en la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio. Vemos también ahí la oración de Moisés por su pueblo, que además es una oración preciosa. De las oraciones más bonitas que puede haber. Porque es la oración de intercesión. Sabemos que hay muchos tipos de oración de gracias, de alabanza, de petición. Pues la oración de intercesión, digamos que es una variante de la oración de petición. ¿Por qué? Porque es una oración que también se pide. ¿Pero qué solemos hacer nosotros en muchísimas ocasiones? Sí le pedimos al Señor, y está bien que le pidamos, faltaría más, pero la mayoría de las veces le pedimos por cosas nuestras, o de nuestra familia, o que nos interesan a nosotros. Pero, ¿pedimos por los demás? Esa es la oración de intercesión. La oración que hoy practica Moisés. Sería muy bonito, yo no lo he hecho nunca, ver en la Biblia las oraciones de intercesión de Moisés. Cómo Moisés reza y pide por su pueblo. Hay un pasaje que le voy a contar, la lectura de hoy y otro pasaje más, ¿no? De la oración de intercesión de Moisés. Nada más cruzar el Mar Rojo, iban perseguidos por el ejército del faraón, cruzan el Mar Rojo y el ejército del faraón sucumbe en el Mar Rojo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Bien, cruzan el Mar Rojo, dice el pueblo de Israel, ya estamos tranquilos, ya estamos salvados, ya el ejército del faraón ya ha fallecido todo, ha sucumbido bajo el Mar Rojo. Pues no, nada más cruzar el Mar Rojo se les presenta otra batalla, los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Era un pueblo nómada que vivía en el desierto y ese pueblo ataca al pueblo de Israel. Y Moisés sube al monte y está viendo allí la batalla. Y el Señor le invita a que ore por su pueblo. Y Moisés ora con los brazos en alto, intercediendo por su pueblo. Cuando Moisés levantaba los brazos orando a Dios, el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel, ganaba a los amalecitas. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, vencían los amalecitas. ¿Qué hace su hermano Aarón y Hur, que le acompañaban allí en el monte? Le ponen una piedra, lo sientan en una piedra, y Hur le sostiene un brazo y Aarón, su hermano, le sostiene el otro brazo. Y así está rezando, pidiéndole al Señor con los brazos en alto, intercediendo por su pueblo. Y así el pueblo de Israel gana esa batalla a los amalecitas. Aquí, en el fondo, lo que nos está diciendo es que lo importante es la oración de intercesión. La oración de intercesión. Ahí tenemos ese pasaje. Como Moisés el pueblo de Israel gana esa batalla. ¿Por qué? Por la oración de intercesión. Hay otro pasaje también precioso de Moisés. Sube también a otro monte, sube al monte Sinaí. Y cuando sube al monte Sinaí, el pueblo enseguida tarda Moisés, es verdad que tarda un poco en bajar, y el pueblo de Israel se olvida ya de Moisés. Se olvida lo que Dios ha hecho en Egipto por su pueblo. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente, se hacen un becerro de oro y se ponen a adorar al becerro de oro y dicen que ese becerro de oro es quien les ha sacado de Egipto. Y aquí viene una conversación preciosa entre Dios y Moisés. Le dice, baja, que se ha pervertido tu pueblo.
le dice. Y ahora se va a encender mi ira contra ese pueblo, por haberse olvidado de mí y por haber adorado a un Dios falso. Y aquí se entabla una discusión preciosa entre Moisés y Dios. Moisés dándole argumentos para que no destruya a su pueblo. Preciosos los argumentos de Moisés. No lo puedo explicar aquí ahora, ¿no? Y además Moisés le dice Dios a Moisés, voy a aniquilar a este pueblo y de ti haré un gran pueblo. Y demuestra Moisés que no es egoísta. Él podía haber tenido un pueblo, una descendencia. Él no quiere eso. Él quiere a su pueblo. Y lucha por su pueblo. Y lucha por su pueblo ante Dios. Ya sé que son maneras de hablar de la Biblia, por supuesto. Pero él lucha por su pueblo, intercede por su pueblo. Y al final consigue salvar a su pueblo. O sea, ahí vemos dos oraciones de intercesión por parte de Moisés. En una, cuando el becerro de oro salva a su pueblo por su oración de intercesión, y en esta también salva a su pueblo contra los amalecitas por su oración de intercesión. Aquí el mensaje central es la oración de intercesión. Que no recemos solamente por nosotros, que está bien que le pidamos al Señor por nosotros, pero que nuestra oración tiene que ser también una oración como la de Moisés, que no sea una oración egoísta, que nos preocupemos por los demás, que recemos por los demás. Esto aparece también en los niños de Fátima. ¿Cómo le inculca a la Virgen que recen por los pecadores? ¿Y cómo lo hacen los niños? Que no solamente rezan, sino que ofrecen penitencias por los demás. No estamos hablando de su familia, estamos hablando del mundo en general. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos que nos quejamos de gobernantes, de políticos, de religiosos, de sacerdotes, incluso de los hijos? ¿Hemos rezado por ellos? ¿Hemos rezado con ese interés y con ese amor que lo hacía Moisés por su pueblo? ¿Hemos rezado por ellos? Porque yo me atrevería a decir que si no hemos rezado por ellos, no tenemos derecho a quejarnos. Pues esta es la enseñanza, muchas enseñanzas tiene la palabra de Dios de hoy, pero esta me parece una enseñanza importantísima, que la tenemos en la primera lectura. En el Evangelio nos habla de la oración en general, pero es que la primera lectura concreta con la oración de intercesión. Tal vez una de las oraciones que menos practicamos y que deberíamos practicar mucho. El mismo Jesús nos da ejemplo. Jesús en la cruz, ¿qué hace? La oración de intercesión. Reza por toda la humanidad. Pues nosotros, los cristianos, la Iglesia, los seguidores de Jesús, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Orar por los demás, pedir por los demás, practicar esta oración de intercesión, incluso si la acompañamos esta oración de intercesión con la cruz, como lo hizo Jesús desde la cruz, nuestra oración será todavía más fructífera. Pues sigamos la enseñanza, lo que decía al principio, ¿no? El Señor siempre tiene algo que ofrecernos. Hoy nos ofrece que meditemos, reflexionemos sobre la oración de intercesión, que nos preguntemos cómo llevamos a la vida esta oración de intercesión. ¿Lo practicamos o no lo practicamos? Esta es una de las cosas que el Señor nos ofrece en la palabra de Dios de hoy. Pues que le hagamos caso y lo pongamos en práctica. Que así sea.